Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos estén viendo. Mi nombre es Josué, bienvenidos a Incorrección Política. Hoy nuevamente tenemos a un invitado habitual, Alberto Mansueti, quien es líder del Foro Liberal Latinoamericano, autor principal de la obra maestra conocida como Las Cinco Reformas, que es un programa dentro de un proyecto político, La Gran Devolución. Bienvenido nuevamente, profesor, un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo está el día de hoy? Todo bien, gracias a Dios, con mucho calor aquí en México, pero bueno. Bueno, profesor, habíamos quedado hace unos días atrás tocar varios temas en realidad, entre ellos el tema del federalismo, porque nosotros sabemos de que el socialismo siempre busca centralizar todo, el liberalismo busca empoderar desde las comunidades hasta los individuos particularmente. En ese sentido, me gustaría empezar preguntándole, ¿por qué, ante todo, las cinco reformas como base de todo? ¿Por qué las cinco reformas y no fuera de esto? Bueno, cómo no, te agradezco mucho porque la gente no siempre entiende, porque no tiene tiempo o ganas de revisar todos nuestros documentos, las páginas web que tenemos en los distintos partidos, etcétera. Eh, mm, Tenemos 4 páginas web que la gente puede mirar, ¿no? El Foro Liberal de América Latina, el Partido Liberemos México, el Partido Fusionista de Guatemala, el Partido Dale Colombia y por último el Partido de Evolución de Perú, por último pero no menos importante. ¿Ok? Entonces, ¿por qué las 5 reformas y no otra cosa? A veces se nos acusa de dogmáticos, porque, pero ustedes, 5 reformas o nada, nada les complace, nada les satisface. Bueno, la razón es muy simple, Josué, porque es el único remedio de raíz al mal, que, que son las 10 medidas del Manifiesto Comunista del año 48, firmado por Marx y Engels, que las tenemos incrustadas, esas 10 medidas, las tenemos incrustadas en nuestras constituciones y nuestras leyes. Se han venido incrustando desde 1910, Revolución Mexicana, en adelante hasta fines del siglo pasado y están allí. Entonces hay que derogar las leyes malas que dan cuerpo y vigencia legal forzosa y obligatoria a las 10 medidas de política que Marx y Engels recomendaban en el Manifiesto Comunista de 1948. Si usted revisa esas 10 medidas, están en el capítulo 2, ¿ok? Desde las primeras no más. Ataque a la herencia, impuesto progresivo, banco central, control de la economía por el Estado y control del comercio, de la agricultura, de la industria, de la banca, ese es el punto 5, de la educación, ese es el punto 10. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que llamamos el sistema. ¿Ok? Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, me dieron la oportunidad en Ecuador de debatir 2 veces con sendos profesores marxistas, ¿ok? Pero debatir no al estilo YouTube, que es un desastre, sino debatir en el aula magna de la Universidad Central de Quito y en el auditorio de la Universidad Técnica Nacional de Ibarra en Ecuador, las 2 veces con 2 profesores marxistas. Pero eso sí, un debate ordenado con un moderador que iba haciendo preguntas y distribuyendo los tiempos por partes igual. ¿Ok? En las 2 oportunidades me tocó enfrentar adversarios muy cultos, muy inteligentes y muy respetuosos marxistas que se apegaron a las reglas del debate. Y la verdad, yo gané los debates. ¿Pero por qué? Porque yo les mostré las 10 medidas del Manifiesto Comunista, capítulo 2, y le dije, esto es lo que han hecho ustedes, esto es lo que han hecho las izquierdas desde la Revolución Mexicana, aquí donde yo vivo, 1910 en adelante.
¿ok? Y mire los resultados que han producido. Entonces, ellos trataron de zafarse en las dos oportunidades, diciendo que esas 10 medidas para Marx no eran lo más importante, y de hecho no es lo más importante del trabajo de Marx, me decían ellos. Entonces yo les contestaba, bueno, sí, pues te concedo el punto, puede ser que para Marx no hayan sido importantes las 10 medidas, eran una manera de encontrar un programa donde coincidieran los socialistas con los partidos proletarios, partidos obreros, incluso comunistas y anarquistas también. Y entonces dijeron, bueno, en estas 10 medidas estamos de acuerdo todos. Todos estamos de acuerdo en que el Estado debe controlar la agricultura, la industria, el comercio, el transporte, la educación, la banca, todo. En esto vamos a estar todos de acuerdo. Entonces todos dijeron que sí. Puede ser que para Marx no haya tenido alguna importancia, pero para los marxistas tuvo una importancia fundamental. Y entonces le mostré cómo todos los programas de las sucesivas asociaciones internacionales de obreros y trabajadores, o sea, la primera internacional, la segunda, incluso la tercera y cuarta de Trotsky, todo eso, eh, tomaban ese programa como un programa de gobierno. Y fue lo que hicieron en América Latina. ¿Ok? Entonces, ¿por qué las 5 reformas y no otra cosa? Porque las 5 reformas no se pueden hacer si no se derogan las leyes malas. Y las leyes malas están, como digo, son la encarnación legal, obligatoria y forzosa de los 10 puntos del manifiesto comunista. Si usted no entiende eso, entonces no entiende nada, ¿ok? Tiene que entender, además, y con esto termino, que en 1848, cuando Marx redacta esa lista de medidas de política, Marx tiene 30 años. Ahí se termina la etapa de Marx joven, pero eso fue en Bruselas. Pero ¿qué había hecho Marx antes de eso? Bueno, Marx había escrito sus obras juveniles en Colonia, en Frankfurt, en París y en la misma Bruselas, antes del Marx de Londres, ¿ok? Antes del Marx del Capital, que según sus seguidores es el Marx de la madurez, ¿ok? El del Capital. Sí, pero el problema es que gracias a las 10 medidas, las izquierdas se hicieron con el control del Estado y de la economía, y la banca, y la moneda, y la educación, en muchos países del mundo y los latinoamericanos, ¿no? No fueron la excepción. Entonces, para finales del siglo pasado, ya habían terminado de agarrar bien fuerte la sartén por el mango, entonces pusieron por obra en este siglo el ecologismo, el feminismo, el LGBTI, todo eso que es marxismo cultural, pero desde el poder, que tienen bien agarrado okay, por el mango y que conquistaron gracias a las 10 medidas. Por eso yo digo siempre, el marxismo, el socialismo no es un fracaso, es un éxito. Si usted lo mira desde el punto de vista de un proyecto político que le da a las izquierdas, es decir, sus actores, el control total de una sociedad y le permite desde el control total de una sociedad tirar todo lo que tiran ahora del marxismo cultural y todo, que ya estaba, no es nada nuevo, ya estaba en las obras juveniles de Marx, ¿okay? Incluyendo la obra póstuma que publica Hegel, que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ahí está, no hay nada nuevo. Por eso no me gusta el libro negro de la nueva izquierda, porque no hay nueva izquierda. Ese libro póstumo de Engels es contra el matrimonio, contra la familia y contra la religión, contra el matrimonio burgués, la familia burguesa, la religión burguesa, etcétera, etcétera, ¿ok? Y son notas de estudio de Marx, de la obra de Henry Morgan, que era un antropólogo y tal.
Por eso las 5 reformas, porque si usted no ataca los males de raíz, la pobreza, el desempleo, la inflación, la ignorancia, la violencia, si usted no ataca los males de raíz, es lo mismo que nada, es un placebo. ¿Ok? Placebo es algo que parece una medicina, pero no lo es. ¿Sí? Eso, Claro. gracias. Eh, Hay muchas personas y que no necesariamente son liberales, pero que adhieren a muchos puntos de las 5 reformas, como por ejemplo reducción del aparato estatal a través de reducción de ministerios y de otros gastos innecesarios, eliminación de impuestos, pero entendiendo de que estamos en un país o estamos en un mundo donde hay diferentes opiniones y donde no todos vamos a estar de acuerdo con todo lo que proponemos al 100%. eh, Entiendo yo de que la razón principal es derogar estas leyes que arrastran los puntos del manifiesto comunista. Entendemos ese punto. Ahora, la pregunta sería la siguiente. ¿Se pueden, una vez derogadas estas leyes malas, aplicar estas reformas, pero discrepando con algunos puntos? ¿O usted sigue firme en que se tendrían que aplicar todos los puntos? Le pongo un ejemplo. Yo soy un social cristiano o un socialdemócrata y estoy de acuerdo en derogar las leyes malas, pero tengo ciertas objeciones, como por ejemplo las 5 reformas. Me parece bien por ejemplo, no sé, la reforma económica, pero con la reforma educativa tengo un conflicto porque yo sí quiero que el Estado siga enseñando y no quiero que esté en mano de no sé, de la educación de terceros porque puede haber problemas. ¿Esos puntos son debatibles o no son debatibles, profesor? Mira, todo es debatible, todo es debatible, pero nosotros tenemos razones, ¿ok?, en favor de la reforma educativa, que es privatización de la educación. ¿Ok? Ujú. Eh, y la principal que tenemos es, el Estado tiene que seguir enseñando. ¿Ah, sí? ¿Enseñando qué? Enseñando a los niños a masturbarse, como ahora, bajo el rubro de educación sexual integral y ese tipo de cosas. ¿Ah? O enseñando que la vacuna es muy buena, etc. O sea, el problema de la enseñanza tiene que ver con la libertad de educar y aprender. ¿Ok? O sea, no hay enseñanza neutral. Eso no existe. Si existiera, podríamos aceptar la educación estatal, pero no existe. Entonces, en Brasil, por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta de Bolsonaro, por ejemplo, que es escola sin partido, escuela sin partido, ¿no? Quieren una enseñanza libre de cultura LGBTIQ, todo eso, ¿no? Pero no poco gente que lo apoya, al igual que Donald Trump, quiere oraciones en las escuelas, quiere educación religiosa en las escuelas, quiere estudios bíblicos en las escuelas. O sea, ¿qué es lo que vas a enseñar? O sea, no hay, como no existe educación neutral, ¿ok? Es una un ente no existente, ¿ok? La educación neutral no existe. Entonces lo mejor es que cada quien, los católicos, los protestantes, los judíos, los ateos, los LGBTIQ, si quieren, y tienen apoyo financiero de padres de estudiantes y quieren enseñarle a los niños y a las niñas a masturbarse, podrían hacerlo después de las 5 reformas, pero con su plata, con los padres y con los estudiantes que quieran voluntariamente. Nosotros somos, en eso somos liberales clásicos, ortodoxos, y si se quiere llámele extremo, ok, yo no tengo problemas con eso, pero la reforma educativa tiene que ir en nuestra opinión. Ahora, podemos debatir, y es lo que estamos haciendo ahora. Debatir es poner razones. ¿Por cuáles razones tú no aceptas la educación estatal? Mi respuesta es porque no existe, no hay educación neutral. Entonces, la libertad
de enseñar y aprender es la única salida viable y es operacionalizada, significa educación privada. Creo que es un argumento a tomar en cuenta, no sé qué dices tú. Por supuesto, yo particularmente estoy de acuerdo, pero obviamente siempre van a haber Ah, discrepancias. Hay argumentos que dicen de que, por ejemplo, si hacemos esto, le haríamos un daño a los niños porque habrían padres que podrían, ya que la educación no es neutral, habrían algunos padres que decidirían enseñarles, por ejemplo, pseudociencia, o que si dejamos que los padres tomen la decisión de la educación, podrían hacerle un daño porque ellos no saben qué es lo mejor para los niños y que quién revierte ese daño que se le podría hacer y que tiene que haber un ente regulador que garantice una educación mínima. Bueno, hay de todo tipo de discrepancias. Yo lo sí, que pero ¿quién decide qué es pseudociencia? ¿Ok? Porque para los ateos la religión es pseudociencia, es Ujú, irracional. ¿Ok? claro. Para los popperianos el psicoanálisis es pseudociencia. Yo soy popperiano en ese punto. ¿Ok? Ujú. O sea, yo creo que el psicoanálisis es una estafa. Ok, Y ok. vengo, yo vivía en Buenos Aires cerca de donde queda Villafroy, que es donde están todos los Los psicoanalistas psicoanalistas, sí. freudianos, lacanianos, todo eso. Eso para mí es pseudociencia. Ahora, hay Pero algo si que, hay un hay algo, padre, pero hay ajá, materias que no son discutibles, como las matemáticas, la física. Eso no, eso, así seas LGBT o estés aquí o en la China, o seas musulmán, eso 2 más 2 va a ser 4. ¿No le parece que al menos eso y lo demás sacarlo del currículum y ponerlo en y, un sistema privado? y ¿por qué no dejamos que decidan los padres? Fíjate lo siguiente, hay un principio básico del liberalismo clásico, ¿ok?, que nosotros lo seguimos al pie de la letra, y es el siguiente. No siempre las personas tomamos buenas decisiones, sabias, prudentes, morales, ¿ok? Pero el Estado no es un mejor tomador de decisiones que nosotros. Y eso es tan válido en la economía. Cuando tú compras un producto, y como en educación, cuando tú vas a una escuela donde se enseña psicoanálisis, o compras un producto que tiene exceso de grasa, exceso de carbohidrato, exceso, porque el gobierno pretende tomar decisiones por nosotros. Y eso es lo que los liberales no aceptamos nunca, ¿ok? Ni aceptaremos nunca, que el gobierno tome decisiones por nosotros. No porque nosotros tomamos siempre decisiones buenas, inteligentes, sabias, correctas y morales, sino porque el Estado no es mejor que nosotros para tomar nuestras decisiones, como personas, como consumidores, como electores, votantes, como padres también, ¿ok? O como en mi caso, como suegro y Hmm, abuelo. Bueno, el punto está claro, pero sí quería llegar a la conclusión de que y también a la reflexión de que para llegar a consensos nacionales se tiene que entender que van a haber discrepancias, se va a tener que, entiendo yo, eh, consensuar con diferentes puntos de vista, que en la mayoría de puntos pueden estar de acuerdo, pero van a haber algunos puntos quizás en los que no lo estén. Y por eso, a esto va mi siguiente pregunta, si me permite. Sí, como no. ¿Qué no es negociable dentro de las 5 reformas para que haya éxito, para que vivamos en un país exitoso, de primer mundo? ¿Qué no es Ok. negociable? Bueno, primero te diré que Cinco Reformas, el proyecto Cinco Reformas, hasta ahora es un fracaso. ¿Ok? Y Ujú, lo digo yo, Alberto Mansueti, y lo firmo. Hasta ahora es un fracaso. ujú, ¿Por qué es un fracaso? Por falta de apoyo. Gente no nos apoya, así de simple. Ahora vamos a la pregunta sí, de, porque ante la falta de apoyo nuestra, los gobiernos marxistas siguen ganando terreno en América Latina. Tenemos Perú, Chile, tenemos, aparte de Cuba, Nicaragua y Venezuela, tenemos países como Panamá, que la gente no sabe, por ejemplo, que en Panamá desde el año 18 hay un gobernante que es socialista democrático, se llama Nito, le dicen, ¿no? ujú,
y Cortizo, su apellido es Cortizo, con Z. Y Cortizo es de izquierda, y le ganó las elecciones a uno de la derecha mala que se llamaba Rhodes, ¿ok? Las elecciones del año 18. Entonces, tenemos ya muchos países gobernados por la izquierda, ¿ok? Y eso es nuestro fracaso, porque nosotros no hemos tenido apoyo para desplazar a la derecha mala. La derecha mala, fíjate tú cómo sobrevive en países como Uruguay, Paraguay, Ecuador, ¿ok? Pero no sobrevivió en México, ni en Chile, ni en Perú. Ahora, allí donde la derecha mala ¿tiene éxito en qué? En sobrevivir. Su única y modestísima y micro pequeña ambición es sobrevivir, ¿ok? En los países gobernados por la izquierda ahora, fracasó en sobrevivir. En los otros, por ahora, tiene éxito en sobrevivir. Nuestro proyecto va mucho más allá. Entonces, ahora tú me hablas de los consensos. Bueno, debo aclararte que en democracia, consenso significa unanimidad, ¿ok? Y la democracia se inventó precisamente para superar los impases ante la ausencia de unanimidad. La democracia es la regla de la mayoría. Por eso, en democracia, se entiende que el consenso es deseable y posible solo para las reglas de procedimiento. Es decir, solo para aprobar una constitución que diga cómo se van a elegir las autoridades y cómo se va a debatir en el Parlamento y a votar en el Parlamento. Votar en el Parlamento significa que si hay un sector que no está de acuerdo con la privatización de la educación, por ejemplo, y otro que sí está, bueno, lo tenemos que someter a votación. Ujú. La respuesta a tu pregunta es someter a votación. Por supuesto que va a haber discrepancias, ¿ok? Unos van a estar a favor de la reforma educativa, otros no, y lo mismo con las otras cuatro, ¿ok? Pero para eso se inventó la democracia. Lo que pasa es que la gente no tiene conocimiento de lo que es la democracia y se confunde. Cree que democracia es consenso. No, democracia es regla de la mayoría votando para cuando no hay consenso, que es la mayor parte de los casos, excepto en las reglas de procedimiento. Ahí sí es posible y deseable lograr consenso. Entonces, un país o un régimen en un país nace cuando hay una constitución, los actores se ponen de acuerdo en las reglas de procedimiento y lo demás a deliberar, a debatir y a votar. Esa es la Ok. respuesta. En todo caso, lo que me está tratando de decir es que en el uso pleno de la democracia se pueden aprobar algunas reformas y otras no. Mi preocupación vendría a ser porque entiendo yo que usted no está de acuerdo con las reformas a medias. Y lo que no quiero llegar a, o lo que una persona no desearía escuchar luego, es de que si algo no llega a funcionar, digan, no, es que no se hicieron completas como en el consenso de Washington, que no se llegó a hacer todo completo. Entonces, por eso le preguntaba, y mi pregunta era muy específica, ¿qué no es negociable? O sea, ¿qué se tendría que hacer sí o sí para que haya éxito en el cambio, en la transición del socialismo al capitalismo? Mira, la transición del socialismo al capitalismo se ha fracasado en América Latina desde los 90, consenso de Washington y demás, porque el consenso de Washington ya era un programa muy minimalista, ¿ok? Y por eso se llama consenso, por lo que tú dices. Ujú. ¿De dónde salió el consenso de Washington? Bueno, salió de un economista que se llamaba John Williamson, murió hace 1 o 2 años, ¿ok? Que escribió en la libreta de un restaurante, porque estaban en Washington, estaban un montón de burócratas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Departamento del Tesoro y del Banco de Pagos Internacionales. Y dijeron, bueno, pongámonos de acuerdo en recomendar algunas medidas para salir de la crisis de los 80, la década perdida. Ok, entonces se pusieron de acuerdo en 10 medidas. Esas 10 medidas
ya no, ya eran, ya habían hecho muchas concesiones al sistema, ¿no? Esas 10 medidas eran insuficientes, ¿ok? Y eso lo reconocieron ellos mismos. El mismo John Williamson, después de el fracaso del consenso de Washington, él fue, no Alberto Mazzotti, él fue el que escribió que el consenso era nada más que los primeros pasos, los 10 pasos para recuperar los equilibrios macroeconómicos. Estoy citando sus palabras de él, ¿ok? Y después había que hacer las reformas de segunda, tercera generación, y hablaba de la educación, de la justicia, de la seguridad, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces fue él el que dijo que el consenso ya era insuficiente. Si a eso le agregamos que los gobiernos que instrumentaron el consenso también le hicieron recortes, ¿okay? Por aquí y por allá, ¡ay! Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos tal vez unas gotitas de remedio donde lo que se necesitaba era un frasco grande. ¿Okay? Entonces, yo no tengo la culpa de eso, nosotros no tenemos la culpa de eso, nosotros nos limitamos a registrar los hechos. Que no sé si te lo conté a vos, pero todo el Perú liberal sabe que nosotros al presidente Kuczynski le hicimos una carta cuando salió elegido en la primera vuelta. ¿Okay? Le hicimos una carta donde le citábamos párrafos de lo que él había firmado junto con John Williamson, diciendo que el consenso de Washington era nada más que unos primeros pasos en la dirección correcta, pero que había que seguir haciendo reformas. Y le dijimos, porque fue Claudio Sola a hablar con Kuczynski, le llevó la carta que escribimos y le preguntó, ¿se van a hacer las reformas que usted mismo en este libro de 2002, con otros tintanqueros del consenso de Washington habían escrito, o no? ¿Y qué respondió él? Y bueno, se hará lo que se pueda. Ay, 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 no. Entonces, ¿qué es lo que sucede, querido Josué? Que ni Kuczynski ni ninguno de esos presidentes se molestó en hacer una amplia base de apoyo para las reformas de fondo, las reformas estructurales que ellos mismos decían que faltaban por hacer. ¿Okay? Entonces, como no lo hicieron, tenían muy poco apoyo de opinión pública y casi cero apoyo en el Congreso, entonces ahí fracasó. Ahí entonces no se dio la transición del socialismo al capitalismo. Profesor, pero ¿por qué todos son liberales antes de entrar al poder? ¿Por qué, por ejemplo, Alberto Fernández decía de que el Estado era muy grande, que había que achicar el Estado? ¿Por qué Macri hablaba de liberalismo? Y los dos cuando llegaron a ser presidentes, lo mismo con Kuczynski. ¿Por qué cuando llegan a ser presidentes No, pero se... sacame a Alberto Fernández de esa lista. Pero Alberto Fernández también hablaba de liberalismo, profesor. No puede negar que él hablaba No, de no hablaba de él, liberalismo. bueno, hablaba de reducir el Estado, de reducir la burocracia. Sí, Hay entrevistas, profesora. Me remito a los datos como usted dice. sí, está bien, está bien. Hasta Yo me acuerdo, citaba a sí. Milei por Twitter, incluso. No, 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 no. Lo que vos estás citando de Fernández fue cuando él se opuso a Cristina, siendo Cristina Eso fue antes, presidente. eso fue antes. Luego, en el gobierno de Macri, citaba las críticas de Milei hacia Macri, justamente, y se mostraba de acuerdo con algunas medidas. Bueno, ponele que sí, te Sí, concedo sí. todos esos Ujú. puntos. Pero entonces voy a responder a tu pregunta. ¿Por qué cuando se montan en el coroto, como decimos en Venezuela, Sí, por qué cuando se sientan en la silla no hacen nada? sí. Absolutamente. Bueno, por muchas razones. Una razón es, por ejemplo, que gente como Milei y compañía dicen, hay que achicar el Estado, sí, pero no te dicen por dónde metes la tijera. Por eso 5 reformas sí y otra cosa no. Porque nosotros sí sabemos por dónde meter la tijera. La tijera hay que meterla en la economía, la educación, la salud y las jubilaciones. Ahí hay que meter tijera. Y en las funciones propias del Estado, que son seguridad, justicia y obras de infraestructura, no solo no hay que meter tijera, tal vez haya que poner más plata. ¿Ok? Más plata y más personas. Entonces, ¿por qué las 5 reformas sí y otra cosa no? Bueno, porque nosotros tenemos clarísimas
cuáles son y cuáles no son las funciones del Estado, entonces sabemos por dónde meter la tijera, cosa que ninguno de estos repetidores de achicar al Estado sabe. Cuando te dicen hay que achicar el Estado o hay que bajar los impuestos, lo mismo. Si hay que bajar los impuestos, eso significa que hay que bajar los gastos también. Bueno, decime dónde vas a meter la tijera. No saben dónde hay que meter la tijera porque no tienen una visión liberal clásica de las funciones del Estado, las propias y las impropias. Ok, entiendo el punto. Esa es una razón, pero no es la única. Sí, sí, sí. Hay otras razones y otra de no menor importancia es que no tienen apoyo de opinión, apoyo de prensa, apoyo en el Congreso, no tienen apoyo partidario, no han construido un partido liberal, ¿ok? Ninguno de los, por ejemplo en Perú, para no salirnos de tu país, en Perú, ¿quién de los grandes supuestamente liberales representativos, y vamos desde Vargas Llosa, pasando por Hernando de Soto, su archienemigo, okay, Mm, y más cerca de ahora López Aliaga y compañía? ¿Alguno de ellos ha construido un partido liberal? Es lo que estamos haciendo nosotros con el Partido de Evolución, pero no tenemos apoyo suficiente. Entonces, ellos tampoco tienen apoyo. ¿Okay? Y esa es una de las razones por las cuales pasa exactamente lo que tú dices. Cuando llegan al poder se olvidan del liberalismo o de medidas liberales o cosas por el estilo. bueno, me queda bastante claro, profe. Hay un último tema que mencionó justo en este bloque, antes de pasar al siguiente bloque que me gustaría preguntarle, porque no se lo he preguntado en ninguno de los anteriores, de las anteriores sesiones que hemos tenido en este canal. Marxismo cultural, profesor. Eh, Ideología de género, aborto, eutanasia, incluso también adopción homoparental, nuevo orden mundial, vacuna y todo lo relacionado al respecto. Quiero saber su posición en cada uno de los temas, empezando por los que no me queda claro todavía, porque yo sé que en algunos está más que claro la posición conservadora que tiene el foro y el partido aquí en Perú, por lo que me gustaría empezar con su posición referente a qué es el nuevo orden mundial, qué son las vacunas, hay toda una trama, usted se considera conspiranoico, hay fundamentos para hacerlo, o qué es, cuáles son las razones por las cuales rechazar lo que se denomina como el nuevo orden mundial. ¿Podría Ok, empezar por ese vamos, tema? ok, ok, vamos a separar dos cosas distintas, Sí, aunque están entrelazadas. El sí, marxismo cultural y el nuevo orden mundial, que gente confunde con el gobierno mundial, que son cosas diferentes. ok. ¿Okay? El marxismo cultural estaba en el Marx joven. Todas las obras de Marx joven Ujú, se dirigen contra la familia, contra la religión, contra la cultura burguesa, contra la educación burguesa. Todo eso está en el Marx joven, bajo el concepto bajo dos conceptos que es importante puntualizar. ujú. Eh, Uno es el de alienación y el otro es de dialéctica, y los dos vienen de Hegel. Acuérdate que Marx y Engels pertenecían a una corriente que se llamaba hegelianos de izquierda. ¿Ok? Entonces, todo eso está en el Marx joven. Lo que sucede es que Marx y Engels se concentraron en la economía y la educación en el manifiesto comunista, 9 medidas de economía y una de educación, ¿ok? Porque por algún lado había que empezar, hay que empezar por ahí. Y después Marx se fue a Londres, se metió en la biblioteca del Museo de Londres y se puso a escribir El Capital porque él quería demostrar que el capitalismo iba a caer por sus propias contradicciones y todo eso. Pero, ¿a qué llamamos marxismo cultural? Llamamos marxismo cultural, primero, al neomarxismo de la Escuela de Frankfurt y otros pensadores como Gramsci y Lukács. ¿Ok?
Eso es marxismo cultural. Llamamos también marxismo cultural al feminismo radical, la destrucción del matrimonio, a los movimientos LGTBI, X, a Y veces y Z. Sí. X, Y, Z. Llamamos también al movimiento de defensa de la naturaleza, que es el antiindustrialismo, que ya está en Marx, en el Marx joven. ¿Okay? La enemistad, el odio a la industria, el odio a las chimeneas. Eso ya estaba en el joven Marx y Engels, a pesar de que Engels vivía de las chimeneas. ¿No? ¿Okay? El odio al capitalismo manchesteriano. Manchester era una ciudad industrial y se acusaba a los industriales manchesterianos de contaminar el ambiente. Eso en mitad del siglo XIX, ¿ok? No es nada nuevo, por eso no me gusta el libro negro de la nueva izquierda. No es nada nuevo, esto es más viejo que la escarapela, como decimos en Argentina, ¿ok? Llamamos también al indigenismo. El indigenismo estaba ya sobre todo en el origen de la familia de la propiedad del Estado, o al revés, no me acuerdo el nombre, de 1884 de Engels, donde Engels recoge las lecturas de Marx sobre cómo era la familia supuestamente y entre las tribus iroquesas y otras tribus de los Estados Unidos y tal. El indigenismo, esto de los mapuches y todo eso, eso ya estaba, ¿ok? Y también llamamos marxismo cultural al relativismo posmodernista que se ve tan claro en el lenguaje inclusivo y todo eso, ¿no? Entonces, todo eso cae bajo la etiqueta de marxismo cultural. Y es como el segundo gran paso, o sea, después de controlado el gobierno, la economía, la educación y a través de eso la prensa, la opinión, digamos, la cultura, la academia, entonces nos tiran todo eso. Por eso, eso es marxismo cultural y como digo, no es nada nuevo. Simplemente que se lo habían tenido calladitos en el siglo XX. ¿Por qué se lo habían tenido calladitos en el siglo XX y lo destapan ahora? Muy simple, porque en el siglo XX estaban cumpliendo con las 10 medidas y tomando el control de los gobiernos, la economía y la educación. Y entonces, una vez que terminaron de tomar el control, ¡zas!, nos tiran el marxismo cultural. Ahora, gobierno mundial. Gobierno mundial tenemos, siempre hemos tenido. O No, no, sea, no. Nuevo orden mundial no dijo que no era lo mismo. por eso te voy a Ah, ya, ok, ok, déjame, ok. Ok, déjame explicar lo que era gobierno, lo que es gobierno mundial. ok, ok. Porque el gobierno mundial no es algo necesariamente malo, si no fuera de naturaleza y carácter fuertemente totalitario y absolutista. ¿Ok? Gobierno mundial hemos tenido, ha sido siempre el gobierno de las grandes potencias. ¿Ok? Antes se llamaba el Concierto de las Naciones durante todo el siglo XIX, nacido de la Alianza Antinapoleónica, ¿okay? En 1815, tuvimos un gobierno mundial, pero no era totalitario y absoluto. ¿Okay? Tal vez algún que otro imperialismo, sí, sobre todo los imperialismos belga y holandés, ¿okay? Y portugués y español, un poco menos el británico, pero no mucho. Entonces, siempre hemos tenido gobierno mundial y a partir de la Primera Guerra Mundial tuvimos la Sociedad de Naciones y a partir de la Segunda Guerra Mundial tuvimos la Organización de las Naciones Unidas. O sea, siempre ha habido gobierno mundial. Ahora, una cosa muy distinta es lo que tenemos ahora, es un gobierno mundial de carácter totalitario y absolutista a través de las agencias de la ONU que dictan nuestras leyes. Las leyes de agricultura, por ejemplo, no se dictan en el Perú, se dictan en Roma, donde está la FAO. Las de educación y cultura en París, donde está la UNESCO. Las de economía y finanzas y moneda y dinero y banca
en Basilea, pero principalmente en Washington, ¿ok? Donde está el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que son todas agencias de las Naciones Unidas. Y hay una que no es agencia de las Naciones Unidas, que es el Banco de Pagos Internacionales, que es anterior a las Naciones Unidas, que es una entidad autónoma, pero forma parte del gobierno mundial, y ese es el gobierno mundial de carácter absolutista y totalitario. Y algún libertario me preguntará con toda razón, pero oiga, Mansuetti, ¿y para qué necesitamos gobierno mundial? Si se puede saber. Un gobierno mundial que a usted le gustaría que no fuera totalitario o absolutista, es decir, que no se metiera en la actividad privada de la gente, en sus cuentas bancarias, en la educación de sus hijos y los libros de texto y esas cosas, o en lo que tienes que sembrar o no sembrar en tu hacienda. O sea, la respuesta es muy simple. Necesitamos un gobierno mundial casi por las mismas razones que necesitamos gobierno en los países. ¿Okay? Para evitar el conflicto y resolver los conflictos. ¿Okay? El problema es que el gobierno mundial que tenemos ahora, las Naciones Unidas, lejos de evitar los conflictos, como el caso de Malvinas, por ejemplo, y tal, o Ucrania, sin ir más lejos de evitar los conflictos, ¿okay? Los evaden o los intensifican y los agudizan. ¿Okay? No han evitado las guerras. Esa es la principal razón por la cual yo digo que un gobierno mundial que se limitara a esos fines, con una Corte de Justicia internacional a resolver conflictos entre los países que siempre hay, de límites, de migración, de comercio, etcétera, como tenemos la Organización Mundial del Comercio, que es más o menos rescatable de todo este gobierno mundial, más o menos rescatable, ¿ok? Pero lo que tenemos ahora es otra cosa. Gracias a la imposición de un programa que es la Agenda 2030. Ese es el nuevo orden mundial. La Agenda 2030 que salió de la expresión de Bush padre, aquella expresión famosa del nuevo orden mundial, ¿ok? Y lo que sucedió, y ahora tenemos que meternos con el tema de Putin y compañía, ¿ok? Y quiero que conste que vamos a tratar el federalismo y el centralismo antes de irnos, ¿ok? Porque si Sí, no, sí, sí, sí. déjeme decir que el problema con Ucrania es el siguiente. Nosotros tenemos muchas potencias que tienen armamento nuclear. Armamento nuclear como para destruir el planeta 50 o 100 veces. ¿Ok? Eso tiene un nombre, se llama, desde la Guerra Fría, se llama destrucción mutua asegurada. ¿Ok? Pero en la medida en que haya cierto equilibrio, entonces confiamos, yo no sé, yo no confío en los líderes, yo confío en Dios, ¿okay? Pero confiamos en que los líderes no sean tan locos como para destruir el planeta 50 veces, Mm, porque hay un cierto equilibrio y hay todavía una capacidad de respuesta. Decía, hasta Ucrania, si la OTAN lanzaba un misil contra Moscú desde Alemania, Moscú tenía tiempo de responder. Pero si lo llega a lanzar desde Ucrania, de una Ucrania miembro de la OTAN, es menos de 5 minutos lo que demora ese misil, destruye Moscú y lo que sea, y Moscú no tiene capacidad de responder. O sea, lo de Ucrania es gravísimo, porque Ucrania destruye el equilibrio frágil, pero existente que había hasta ahora, que se llamaba destrucción mutua asegurada. ¿Okay? Por eso es vital que Ucrania esté fuera de la OTAN. Y si vemos la historia de la expansión de la OTAN, incumpliendo todas las promesas, desde las promesas que se hicieron con a Gorbachev cuando se reunificó Alemania, pasando por las promesas de los acuerdos de Minsk, ¿okay? La OTAN violó todos los acuerdos, ¿okay? Y eso hay que decirlo con claridad. La OTAN tuvo 5 oleadas de expansión, desde la reunificación alemana
hasta ahora, ¿ok? Y ha duplicado, triplicado el número de países. Eso es una conducta agresiva, ¿ok? Y entonces, bueno, Putin, nos guste o no, quiere volver al mundo multipolar, ¿ok? Y salir de ese mundo unipolar que Estados Unidos se creyó que tenía cuando la Unión Soviética desapareció. Y con esto me gustaría que hiciéramos esa pausa y pasemos al otro tema, que a mí también me interesa que lo Ese estudiemos. tema lo vamos a dejar Si para te el siguiente parece video. bien, pero si te quedaron algunas otras preguntas en el tintero, dale. No, 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 pero las voy a hacer en el siguiente video, no le quepa la Ah, menor bueno, duda, ok. porque creo que tenemos algunas discrepancias, pero me gustaría que pueda dar cátedra al respecto. O sea, Ok, estamos bastante ok. bien. Profesor, ¿por qué es importante que un país democrático, libre, sea federal? ¿Por qué el centralismo es malo, es horrible? Muy bien, por lo que tenemos ahora. Todos los países iberoamericanos son fuertemente centralistas. Ujú, ¿Por qué? Porque las leyes, el Parlamento ha pasado a ser gobierno. Los presidentes no gobiernan, olvídate. Pedro Castillo no gobierna, ujú. ¿está claro? ¿Quién gobierna Okay. en el Perú para usted? Las leyes malas es un gobierno no a la deriva, sino en piloto automático. Esto yo lo he dicho muchas veces. El ¿Diferencia presidente, ¿ah? diferencia entre deriva y piloto automático? ¿No sería lo mismo? No, deriva es que va bamboleándose sin dirección fija. Piloto automático tiene dirección fija. Pero, ¿cuál es la dirección? El socialismo. Ok. Por eso digo que el socialismo es un éxito, caramba. Dejen de fastidiar con que el socialismo es un fracaso, el socialismo es un éxito. Es un éxito para aplicarse, pero una vez llegado al poder todos sabemos cómo funciona. Es decir, cuáles son los resultados que trae. Es un éxito porque lo elige la gente, es un éxito porque está gobernando, pero no es un éxito en sus resultados. No vaya gente a Claro, malinterpretar sus palabras, ¿ah? sí, tienes razón y gracias por corregirme, ¿ok? Para que no se malinterpreten estas palabras. Digo que el socialismo es un éxito para los socialistas. Para nosotros no. A nosotros el socialismo nos arruina la vida, pero a los socialistas les brinda una vida regalada, sin trabajar, con grandes lujos que ni se hubieran podido soñar si el socialismo no hubiera tenido tanta predominancia como tuvo en todo el mundo y sigue teniendo desde 1910. Creo que Ok. así no se malinterpretaría. Ok, entonces, volvemos al tema. Perú y federalismo. ¿Cómo lo podríamos aplicar en un marco cinco-reformista? Antes, después, durante, cómo y en qué nos Sin duda, beneficiaría. sin duda después, porque mira, en Perú hemos tenido una cantidad enorme de gente, tanto en provincias como en Lima. Yo quiero ser alcalde, yo quiero ser alcalde, yo quiero ser alcalde. ¿Y por qué quiere ser alcalde? Porque yo quiero hacer en mi distrito un emporio comercial, informático, de negocios, quiero traer inversiones y todo. No vas a poder, ¿ok? No vas a poder. ¿Por qué? Porque las leyes malas se dictan en Lima para todo el territorio de la nación y no hay posibilidad alguna de que en tus distritos derogues las leyes malas. Y por leyes malas, si tú no sabes lo que son las leyes malas, léete nuestro catálogo. 52 categorías de leyes malas que van desde el trabajo, el comercio, los contratos, los impuestos abusivos, las regulaciones minuciosas y aplastantes que dictan, que están en las leyes, la ley de la mujer, la ley de la educación, la ley de la salud, la ley de... Y tú, en tu distrito, tú no vas a poder derogar esas leyes. Tú no vas a poder decir, en mi distrito esas leyes no se cumplen. Te voy a poner ejemplos de países federales. Y te voy a poner 3 ejemplos de países federales importantes para que los conozcas. Sí. Suiza, Rusia y China.
Aunque no te guste Rusia, aunque no te guste China, bueno, pero es la realidad. La realidad es que Suiza sí te va a gustar porque es un país capitalista y todo. Ujú, Pero en los tres países, y antes Yugoslavia, Yugoslavia tenía una presidencia rotativa igual que Suiza. Fíjate tú, ujú. un país capitalista y un país socialista que era Yugoslavia, si bien con un socialismo que ellos decían que era distinto porque era autogestionario, etcétera, etcétera. Bueno, entonces agreguemos la ex Yugoslavia. Son cuatro ejemplos importantes: Suiza, la ex Yugoslavia, Rusia y China. Son países federales. Los estados en Rusia se llaman oblast. Y cada oblast tiene un cierto margen de autonomía. De la misma manera, te voy a poner otro ejemplo, la España de las autonomías. Cada autonomía tiene un cierto margen de autonomía. ¿Pero qué significa autonomía? Autonomía significa normas propias. Hasta cierto punto, entonces, en ciertas materias, eh, los oblasts en Rusia son como los cantones en Suiza, ¿ok? Y en China, no me acuerdo el nombre es difícil, pero en China, provincia, se traduce en español como provincia. Las provincias son relativamente autónomas. Eso ni soñar en países como Perú, Bolivia, Chile, Argentina, ni soñar. Pero, por ejemplo, están en Brasil y en México y en Estados Unidos y no se podría decir necesariamente que tienen éxito. Ahí es donde viene el tema de que no solamente es federalismo más las reformas. O mejor Corríjame. dicho, reformas más federalismo. Ok, ¿Okay? Pero fíjate una cosa, ojo con Brasil. Brasil es un país tan centralista como los iberoamericanos, ¿eh? No te creas que... Y México mucho más. ¡Oh! Yo vivo aquí. ¡Uy! Aquí es terrible. Y eso se vio con las mascarillas. Cuando algún estado de México se cansó de las mascarillas y dijo basta de mascarilla, enseguida le cayó encima el Congreso, la Corte Suprema. sea, la Entonces, autonomía no hay, en pocas palabras. no hay. A diferencia, como te digo, de esos países que... Y en Estados Unidos, más o menos. Lo cual se vio claro, por ejemplo, con esto de que inventó Trump, de que le habían hecho fraude, le habían robado las elecciones. Eso es mentira, eso hay que decirlo. Déjame que diga algunas cosas picantes para darle interés a Sí, esto. sí, Vean los argumentos que presenta Liz Mitchell. sí. Liz con Z al final, la hija de Mitchell eh, y Lynn Mitchell, que es su mamá, no me acuerdo el nombre de Mitchell. Bueno, Liz Mitchell es republicana y fue una de las 9, porque no fue ella sola, fueron 9 congresistas republicanos que votaron impeachment a Trump. ¿Ok? Porque estaban hartas de Trump. ¿Ok? Y entonces, cuando Trump inventó que le habían robado la elección, Liz Mitchell, búsquela investigue un poquito usted también, no me deje todo el trabajo a mí, ¿ok? Liz Mitchell presenta todos los argumentos por los cuales es mentira que le robaron la elección al señor Trump. Es una gran mentira. Ahora bien, ¿por qué tocamos esto con Josué? Porque tiene que ver con el federalismo, puesto que la legislación electoral es una donde es diferente de un estado a otro, en algunos, y en algunos casos muy diferente. De un estado a otro pueden votar las personas, el registro, las condiciones para ser candidato, o sea, varían. O sea, hay federalismo. Eso en ningún país iberoamericano sería pensable siquiera. Ahora, hablando de Milei, yo le veo muchos defectos a Milei, pero le reconozco muchos, algunos méritos. Y un mérito que tiene Milei, no menor, no menos valioso, es haber puesto ciertos temas a la discusión. ¿Ok? Los temas de las políticas públicas que nosotros defendemos. O sea,
Las 5 reformas son, esto ya lo dijimos con Josué, son 3 políticas públicas: privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia, derrubando monopolios. Eso, antes de Milei, no se podía hablar, eran temas tabú. Pero después de Milei, por eso Milei hasta ahora ha cambiado la historia argentina en ese punto, que no es de poca monta, ¿ok? Entonces se puede hablar de ciertos temas, y de esos temas como centralismo y autonomía municipal, que ese es otro que va siempre en compañía con el federalismo, es necesario hablar, es necesario discutir. ¿Por qué un Estado como agrícola en el Perú, rural, o sea, por qué va a tener las mismas leyes laborales que otro Estado que es más industrializado, o departamento, como se llama en Perú, otro que es pesquero, otro que... Perú tiene hay tres Perú: la costa, la sierra y la La selva. selva, y eso yo lo digo para los que no son peruanos, que no conocen el Perú, y son 3 ambientes muy distintos, y no tienen por qué tener las mismas leyes, todos los departamentos y todos los municipios. Y ese es un tema que hay que ver. Bien. En ese sentido, vamos con el tema de las 8 propuestas, corríjame si me equivoco, para los Sí, municipios. bueno, ¿Cuáles son no, esas no las propuestas? vamos Claro, pero poner digamos, todas, pero si la gente busca en nuestras páginas, ahí están los 3 federalismos, ujú, que son el federalismo legal, el federalismo administrativo y el federalismo fiscal. Los 3 federalismos que proponemos junto o después, digamos, de las 5 reformas, pero que son imposibles de pensar si no se hacen las reformas, y 8 propuestas para los municipios, 8, ¿ok? Están en todas nuestras páginas web. Usted puede verlas: Foro Liberal de América Latina, Liberemos México, Dale Colombia, Fusionista de Guatemala y Devolución de Perú. Ah, ok, no hay partido libertario entonces ya. Partido Libertario, ¿qué es eso? Cuéntame. No sé, un partido que hubo, pero ya cambié de nombre. Bueno, Una broma. no, pero es que esa broma, tocaste un tema importante, Sí, ¿ok? Y que vuelta otra vez a lo mismo, si quieres ponerle de título, ¿por qué las 5 reformas? sí, Porque las 5 reformas es un programa político y es lo único que puede hacer unidad de los liberales. Mira, hablemos un poquito de la unidad de los liberales y sí, libertarios. Desde los años 80, que yo vivía en Venezuela, después, ya en este siglo, viví en Guatemala, viví en Perú, y en Bolivia y ahora en México. Y en todos estos países hay una infinidad de grupos liberales y libertarios, o que profesan como tales, y que en buena medida lo son, ¿ok? Y que siempre andan con la misma cantaleta: tenemos que unirnos, hay que unirnos. Entonces, la pregunta que nosotros nos hicimos desde que empezamos a trabajar: sí, pero ¿unirnos en base a qué? Tiene que ser en base a un programa. El genio de Carlos Marx estuvo allí. El genio de Carlos Marx y Engels dijo: hay un montón de partidos de izquierda que son los comunistas, los socialistas lasallanos, los socialistas demócratas, los socialistas comunistas, los proletarios, okay, los partidos obreros, incluso los anarquistas y tal. ¿Cómo hacemos para unirnos en lugar de estar separados? El genio de Marx estuvo en hacer un programa, porque no hay otra manera, porque si no tienes un programa, entonces empieza el baile de los egos, la danza de los egos narcisistas. Sí, vamos a unirnos, yo soy el cacique.
No, y cada uno arma su cotarro ahí, y es el cacique y tal. Entonces, nosotros nos copiamos de Marx y Engels esa fórmula, pero lamentablemente a Marx y Engels lo siguieron, a nosotros no. Pero ya lo seguirán. A nosotros no nos siguen ni la muca, chicos. La fe dicen que es lo último que se pierde. Bueno, tengamos fe. Pero lo que nosotros planteamos en Venezuela, en Guatemala, en Perú, en Bolivia, ahora en México, es que no puede haber unidad sin un programa, porque sin un programa empiezan los choques de ego. Entonces, vamos a ver, ¿en qué podemos estar de acuerdo los libertarios más extremos con los liberales clásicos más conservadores? Y ahí nació el proyecto Cinco Reformas. En esto deberíamos estar de acuerdo, podríamos estar de Pero si acuerdo. le presentan otro programa, usted imagino que tendría la humildad de al menos leerlo, ¿no? No estar de acuerdo, pero al menos No, pero leerlo. no leerlo. Nosotros hemos dicho infinidad de veces que si hay otro programa mejor, nosotros al nuestro lo tiramos al cubo de la basura y adoptamos el que sea mejor. Pero hasta ahora no hay otro programa mejor. No existe. Ok. ¿Ok? Y esa es la gran debilidad de Milei. Milei no tiene un proyecto político con un programa y por eso no es capaz de armar un partido sólido. Ahí es donde le tengo miedo a Milei. No vaya a ser otra decepción más. ¿Ok? Claro. Eso te digo por eso, por la unidad de los liberales y libertarios, no, que nosotros no podríamos hacer con otro programa. Te voy a poner dos ejemplos. Sí, Nosotros queremos privatizar las jubilaciones y pensiones. Esa es la reforma número 5. sí. Ahí deberían estar de acuerdo todos los liberales, incluso los conservadores. O sea, yo me llevé una... Fíjate que la privatización de las cajas de jubilaciones fue una reforma liberal que de repente Perón sacó debajo de la manga en Argentina en el año 73, en junio del 73, lamentablemente se murió el mes siguiente, ¿ok? Pero hay un video donde Perón propone privatizar las cajas de jubilaciones y pensiones, ¿ok? Habla y parece Hayek o Friedman, pero es Juan Domingo Perón, junio del 73, y dice lo que diría Hayek o Friedman, dice, los gobiernos utilizan las cajas de jubilaciones y pensiones como caja chica y se cogen ese dinero como si fuera suyo, pero no es suyo, por lo tanto es un robo. No lo dice, no lo dice Friedman ni Hayek, lo dice Perón. Por eso Entonces, existe el peronismo republicano también, ¿no? No todo peronismo dicen que es de izquierda. ah, sí, el peronismo es de izquierda, lo que pasa es que algunos son menos de izquierda que otros, Ah, ok, digamos. ok. ¿Ok? Pero no vaya a ser que a Perón también lo hayan nismeado, ¿no? Porque... No, no. Perón es de izquierda y el Ah, ok, peronismo es de izquierda, ok, pero es una izquierda fascista. ok. ¿Ok? Lo que pasa es que la gente, como se está confundida y vive en el error, cree que fascismo, izquierda son antagónicos. No, no son antagónicos. El fascismo es una expresión de la izquierda militarizada, nacionalista y violenta. Esa es la definición de fascismo. Es una izquierda militarizada, nacionalista, violenta. ¿Ok? Eso es fascismo. Y lo curioso es que, como te digo, Perón propuso en junio del 73, menos de un mes antes de morirse, la quinta reforma de las 5 reformas nuestras. Entonces, en esa reforma deberíamos estar de acuerdo todos. Los libertarios tipo Gloria Álvarez, que son medio LGBTQI y todo eso, deberían estar de acuerdo con privatizar la educación para que ellos puedan poner sus escuelas de la misma manera que los católicos, los evangélicos, los protestantes podrían poner sus escuelas también. Como de hecho hoy lo tienen, pero de una manera muy limitada, porque la enseñanza privada que hay hoy no es privada, eso es Sí. mentira. ¿Ok? Entonces,
el programa de otra de las razones que van a la pregunta ¿por qué las 5 reformas y no Sí, otra cosa? Es porque ha sido pensado y diseñado para poner de acuerdo a una infinidad de gente liberal, libertaria, ¿ok? Y algunos conservadores que andan dando vueltas por ahí y siempre con la misma cantaleta de la unidad y la unidad. La unidad tiene que ser en torno a un programa y a un proyecto. Nosotros partimos del triple axioma de Edgardo Manara, que es este. Sin política no hay cambios, sin partidos no hay política y sin programas no hay partido. Por eso me molesta mucho ver a gente como Juan Ramón Rayo, por ejemplo, virulentamente antipolítica y antipartido. E incluso a mi profesor y amigo César Viral se graba un video de 2 horas sobre el cristiano y la política y donde te dice que el cristiano no tiene que meterse nada en la política y si se mete en la política que no sea en partido, ¿y cómo va a ser? Oye, por favor. En fin. bueno, creo que hay varios temas que podemos tocar en el siguiente espacio. Me parece muy interesante el tema del nuevo orden mundial, este tema de las agendas, aborto, eutanasia, de las cuales usted entiendo que no está de acuerdo, salvo en el caso de la adopción homoparental, porque lo vi en un video con otro entrevistador donde afirmaba de que en algunos casos se podría combatir la pobreza a través de la transferencia parental. ¿Me equivoco, profesor? ¿Está de acuerdo con No, eso o no? no. Lo que yo dije es lo siguiente. Nosotros de la agenda LGBTQI, todo eso, X, Y, Z, Sí, nos oponemos al aborto porque es un crimen, sí, ¿ok? de acuerdo. Ujú. Nos oponemos a la eutanasia porque es un crimen disfrazado de suicidio asistido. Tenemos razones y las razones se llaman eutanasia, eugenesia en Holanda, o sea, Países Bajos, Bélgica y demás, donde es una masacre de ancianos. Sí. ¿Ok? Yo cumplo los 75 este año. Sí, imagínese que a usted le hagan firmar medio moribundo un papel. No, No, medio moribundo no, te pinchan, te sedan. Cuando entras te sedan y cuando estás bien groggy ahí te ponen a firmar cualquier cosa. bueno, ¿Ok? hablemos de, para cerrar el video, porque no me puedo llevar esta duda. Adopción homoparental. Ventajas, desventajas, ¿está de acuerdo o no está de No, acuerdo? no, eso es una barbaridad. Eso No, no es está que de lo... acuerdo. No, no. Y transferencia de Lo que paternidad, yo, no, lo que, adopción no, por supuesto, pero es sin que ahí está regulación el del Estado. problema. Es que ahí está el problema. Hoy en día, y te lo digo como abogado, ¿ok? Sí, Hoy en día es mucho más difícil adoptar para una pareja heterosexual que para una pareja homosexual. Si tú eres una pareja homosexual, la adopción corre en cuestión de meses, bueno, 2, 3 meses, hasta semanas. Pero si eres una pareja heterosexual, uf, la adopción se vuelve un sueño casi imposible. ¿Ok? ok. Entonces, eso es lo que hay que arreglar. O sea, yo, por ejemplo, soy de una familia pobre, tengo un hijo que van a nacer en condiciones que no le quiero dar, pero hay otra pareja de familia más acaudalada. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo en facilitar el proceso de cambio de paternidad? Pero por Ok, supuesto, además, es lo que hoy se hace mediante un pago en dinero. Lo que pasa es que la gente nunca recorre los ranchos y las poblaciones pobres del interior. Infinidad de gente en el interior, lo, co- gente lo- pobre, claro, eh, pero, vende una criatura a un matrimonio que tiene dinero para estar bien y entonces se lo paga. Eso es pero una cosa que sucede todos los días. cualquiera que lo escuche y lo escuche diciendo vender niños suena un poco feo, ¿no le parece? Bueno, por eso mismo, como suena feo, y es feo, ¿ok? Sí, o Pero sea, más feo es matarlo, ¿eh? sí, Ojo, sí, sí. más feo es matarlo. Bueno, como suena feo, y en parte es feo, yo propongo agilizar y destrabar las leyes de adopción.
Ok, para que se adopte, pero no incentivando el comercio de niños, porque yo me pondré a tener Pero es 10 que eso hijos no para lo, pero venderlos. dale con, es que eso no lo puedes nunca reprimir, eso es como la droga, como la prostitución, hay cosas que no se pueden reprimir. Si el Ok, día de pero mañana se puede penalizar en el Código Penal. Usted es ¿por qué? abogado. ¿Y por qué penalizar si es un dinerito ahí para ayudar a la familia pobre, chico? ¿Qué autoritarismo tan No grande que sé, hay? yo no estaría de acuerdo, ahí sí discrepamos, yo no estaría de acuerdo en yo tener hijos en mi capacidad juvenil que tengo de procrear para venderlos, para usarlos como mercancía. Ahí hay una discrepancia que me gustaría, por lo No, menos, no los usan. Mira, yo conozco muchos casos. No los usan como mercancía. Simplemente tienen hijos por descuido. ok, Cuando se dan cuenta de que tienen hijos por descuido, empiezan como... Yo te voy a poner, conozco un montón de casos porque son empleadas domésticas, ¿ok? ok, ok, Empleadas domésticas de amigos, matrimonios amigos míos de clase media, ¿ok? ok. Entonces, como encuentran fácil una familia deseosa de tener un hijo y Ujú. se lo cambian por una suma de dinero. ¿Por qué vas a penalizar eso? ¿Por qué tanto autoritarismo, digo yo? No sé. No, a mí me suena esto a tráfico de menores, pero no sé. Tendría que asesorarme mejor en todo caso en temas legales. Es muy fácil. Camínate por unos ranchos y pregunta y ve, mira por el tema. Lo que pasa es que la clase media vive en una caja y no sale de la caja. Mm. Okay. Bueno, profe, como siempre, un gusto tenerlo por aquí y los esperamos a todos los que nos vayan a estar viendo en el siguiente video donde vamos a estar hablando de, si se puede, un poco más de cuál es la Agenda 2030 que no le hemos tocado el día de hoy, ¿Cómo eh, no? qué es el nuevo orden mundial, definiciones y cuál es su objetivo y un poco más sobre marxismo cultural y qué relación tiene hoy en día con las agendas que nos imponen los gobiernos socialistas. Por el día de hoy espero que haya quedado claro. Si tienen dudas pueden contactarse a las páginas web de Evolución en Ah, Perú. sí, Foro Liberal de Ok, América Latina, Liberemos México, Dale Colombia, Fusionista de Guatemala y Revolución de Perú. genial. Muchas gracias amigos por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos en una siguiente ocasión.